por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas noches, México. Desde Nuevo León, saludamos a todas y a todos que nos acompañan en esta emisión de Latinidades. Bienvenidos, bienvenidas. Desde hace meses, en pasadas emisiones, nos hemos dedicado a difundir la labor de aquellas personas que hacen del activismo su modo de defender una causa, de comprometerse con lo que consideran digno y justo. Especialmente nos hemos centrado en aquellos que luchan por la causa de Palestina en este país. Es el modo de apoyar a aquellos que muchas veces luchan en soledad, en la incomprensión e indiferencia, pero que no por eso se rinden. Dentro de los programas que hemos llevado a cabo, ahora le toca el turno a una abogada penalista, defensora de los derechos humanos y de larga lucha y trayectoria. Génova Verónica Peralta, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Génova, tienes apagado el micrófono. Gracias a ti, querido Héctor. Buenas noches. Buenas Muy noches buenas a todas, noches. a todos que nos ven y escuchan. Como comenté, tienes una larga trayectoria de activismo, has andado en muchas causas, incluso en diferentes países. En lo personal me llamó, dentro de todas las que has hecho, una protesta que hiciste en el Museo de la Tolerancia allá en la Ciudad de México, en la que trataba sobremente el tema sobre Palestina, que ahorita está candente y que incluso informo que este sábado va a haber una protesta. Mucho tiempo yo le sugería a los activistas que no bastaba solo a hacer protestas en la Embajada de Israel, sino también en la de Estados Unidos, que son igual de criminales que ellos y son los cómplices de ellos, son los que les surten las armas y les dan todo el apoyo logístico para que Israel siga masacrando allá en Palestina. Entonces ya están haciendo, ahora me di cuenta que van a hacer una protesta en la que van de la Embajada de Israel a la Embajada de los Estados Unidos, que realmente se debe hacer así porque son exactamente lo mismo. En este caso son lo mismo. Y ya está, y cada vez se nota más. Te comento que aquí en Nuevo León recientemente hubo ya una protesta, cosa rara, porque aquí en Nuevo León son siempre muy temerosos de hacer cosas de activismo, la gente tiene miedo. Los que hacen las protestas generalmente los cuentas con los dedos de la mano, a veces de las dos manos, no llega más. Nuevo León no tiene una cultura de activismo porque nos ha permeado la cultura del neoliberalismo, en la que el capital es el que manda y la gente se queda callada y no responde, no repela, no dice nada, porque critican en un momento dado, como se sabe en otras partes de la República, que Nuevo León gritan ¡gol!, pero no gritan una injusticia. ¿Sí? Les pueden robar el agua, se pueden quedar sin agua y la gente se queda callada, hace las famosas revoluciones de café, pero no pasa nada. Por eso me llamó tanto la atención que por primera vez después de mucho tiempo, meses, ya hicieron una protesta en la Embajada de los Estados Unidos, que está hiper, super vigilada, precisamente a favor de Palestina. Pero sabemos, evidentemente, que en la Ciudad de México estas se llevan a cabo y que tú has participado en muchas. Entonces, nos gustaría que nos hicieras favor de dar a conocer todos esos activismos que has llevado a cabo tú, no solo aquí en México, sino en otros países, y que nos pudieras puntualizar también, aprovechando el espacio, cuáles serían las próximas donde tú vas a andar, simplemente para darlas a conocer, y tus experiencias al respecto, sobre todo cuando te enfrentas pues, a la indiferencia o a gente que incluso te pone trabas para que no lleves a cabo esta labor de activista. Wow, suena que interesante. Mira, que me lo has planteado así. Pues primero déjame comentarte que alegre me siento de saber que Nuevo León también se ha sumado, ¿no? Poquito,
¿no? Pero se ha sumado. Y por otro lado, decirte que no es la primera vez que hacemos protesta en la Embajada de Estados Unidos. Llevamos varias. De hecho, bueno, pues yo formo parte de diversos colectivos del Movimiento Mexicano Solidaridad con Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, ¿no? Y de Perú, y ahora de Palestina. Y en todos, en diversos momentos de la historia que tenemos acá, haciendo internacionalismo, hacemos protestas recurrentemente, sobre todo en el caso de Cuba, en la Embajada de Estados Unidos, pero también en la de Palestina, porque tenemos perfectamente claro, como bien lo ha señalado, que quien tiene es el aliado que así como siameses de Israel es Estados Unidos. Entonces, definitivamente, como bien se lo comentó en recientes fechas, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, justamente le señala a Alemania cómplice, ¿no? De, del genocidio en Palestina. Entonces, también vamos por esa línea. Hemos hecho diversos pronunciamientos en donde, en ese sentido, señalamos la participación que tiene Israel, inclusive al presidente Andrés Manuel López Obrador, le hemos hecho señalamientos en el sentido de que debe de romper relaciones internacionales con Israel, pero sobre todo seguir articulando, porque sí que han estado haciendo en el tema del derecho al veto en el seno del Consejo de Seguridad y en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, seguimos insistiendo porque ciertamente esta parte sonó mucho al principio de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estaban realizando esas acciones y luego se fue perdiendo, pero sí que lo han hecho y nosotros definitivamente de los últimos pronunciamientos en todos seguimos respaldando en ese sentido a Andrés Manuel para que continúe en esa batalla junto con Francia en un primer momento y otros países que se han ido sumando a partir de la iniciativa que tiene México para eliminar el derecho al veto, porque definitivamente esa figura del derecho al veto permite una serie de irregularidades y de violaciones a los derechos humanos, inclusive se puede considerar eso sí intervencionismo, porque una entidad está por encima de todas las demás, inclusive pues, ustedes saben que se han colocado sanciones a Cuba por años, ¿no? Ahí tienen sanciones de manera unilateral, no se diga Venezuela, también a Nicaragua y a todo país que se oponga al imperialismo. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos por esa misma ruta con Andrés Manuel, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero vamos todavía más allá. Nosotros vamos también queremos que rompan relaciones diplomáticas. Eso no ha sucedido. Sin embargo, seguimos insistiendo. Ese es uno de los acuerdos de la plataforma común de las que más de 80 organizaciones formamos parte. Entonces, pues ahí les pedimos que también nos puedan ir coadyuvando y decirles que en el caso de la Ciudad de México es donde nace esta plataforma común de Palestina, pero actualmente en varias ciudades del país tiene incidencia, y no se diga a nivel internacional, ¿no? Donde justamente de las concentraciones más amplias han sido en los países árabes, pero también en América Latina, Europa, varios países, inclusive en los países donde justamente se financia todo esto no solamente para el terrorismo, sino también los países que se benefician con la venta de armas, como es el caso de España, de Alemania, de Reino Unido, de la propia Francia, de Israel, de Arabia Saudí, ¿no? O sea, lo que estamos advirtiendo y viendo es y que lo hemos visto por muchos años, pero es importante decirlo, que una cosa es de pronto lo que los presidentas, primeros ministros puedan decir, de que se están aliados o no con Israel, pero otra cosa es lo que van diciendo los pueblos. Y hoy los pueblos están movilizados en ese sentido y básicamente todo el mundo coincidimos en que lo que tenemos que parar es el genocidio y todo el mundo habla no de una guerra, porque no es una guerra. Para empezar, Palestina ni siquiera tiene ejército, ¿no? Entonces, definitivamente, y si habláramos de una guerra en el remoto caso que no es tal, estaríamos hablando de una asimetría de poder, porque para nadie es un secreto el poder armamentístico que tiene Israel, de vigilancia, de cámaras, de muchísimas cosas, ¿no? Que para nada lo tiene Palestina, pero ni remotamente. Entonces, definitivamente, esos son los puntos que no dejamos
de mirar, y bueno, desde luego que celebramos lo que en su momento emitió de medidas cautelares la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, también vemos cómo Israel tampoco las cumple, ¿no? Ha parado un poco, pero sigue sin cumplirlas. Y entonces, justamente ahorita estamos haciendo una mirada internacional de cómo también el derecho internacional tiene que someterse a revisión, hacia una revisión regresiva, sino una revisión progresiva, que justamente es lo que los derechos humanos hacen. Los derechos humanos cada vez tienen que ser más amplios, tienen que ser más protectores, y no se diga en momentos como ahorita, en donde la amenaza de una bomba nuclear, está latente, ¿no? Está ahí latente, y bueno, definitivamente nos llama mucho la atención todos estos temas, y es donde estamos articulando en muchos sentidos también en el ámbito internacional. Con América Latina, bueno, pues formo parte como de parte de varios comités internacionales de solidaridad, y ahorita lo que estamos construyendo es un bloque regional, justamente para enfrentar al imperialismo y sus efectos, porque bueno, ustedes han visto el tema del lawfare, ¿no? Sobre todo, y el golpe de Estado, que han sido recurrentes en diversos momentos en América Latina. Tenemos en su momento el de que le hicieron al presidente de Honduras, Manuel Zelaya, y a Evo Morales, no se diga, en Bolivia, recientemente al presidente Castillo, ¿no? En Perú, y una serie de golpes más, ¿no? Más golpes de Estado. Y por otro lado, también están los golpes blandos, mediáticos, que justamente ahorita, de manera reciente, una de las víctimas ha sido Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Ustedes vieron la campaña, todavía está un poquito de la cola de la campaña, del tema del narcopresidente, ¿no? Todo el tiempo. Y fue ya analizándola, muchos de ellos eran bots, ¿no? Entonces, justamente ahorita las guerras están por el dominio de lo que se llama la mente humana, ¿no? Las guerras cognitivas, que buscan colocar narrativas a partir de fake news o de información sin sustento, para que la gente empiece a mirar a sus presidentes o a sus gobernantes como enemigos, como adversarios, como personas que son igual que los anteriores. Y lo que hace esas narrativas, que es que van socavando la credibilidad, la legitimidad de los gobiernos, y finalmente son el caldo de cultivo para que nuevos gobiernos se instauren, y no necesariamente gobiernos progresistas, sino de derecha, que fue el caso de Milei. Allí está documentado cómo Milei, siendo una persona que no era muy conocida, logra ser presidente a partir de una campaña muy exitosa en redes sociales, y que se dirigió a los jóvenes, y que los jóvenes votaron por él. Y sin embargo vemos las contradicciones, como recién hace 2 días, ¿no? Que sale más de 1 millón de personas en Argentina, justamente a defender el derecho a la universidad pública, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Latente las guerras, y de pronto ya cuando te das cuenta como pueblo, como ciudadano, pues a lo mejor puede ser demasiado tarde, te has equivocado al momento de decidir, de tal manera que es crucial tenerlas, no solamente los temas internacionales, sino inclusive la estrategia de cómo enfrentar estas guerras cognitivas que han estado toda la vida, pero que hoy tienen un hilo conductor a nivel internacional. La derecha internacional hoy ha salido de las catacumbas y se está articulando, y lo está haciendo ya de manera más evidente. Ya no, antes decía que no existía esto, y hoy las circunstancias también, ¿no? La lucha, la disputa por el poder los ha obligado a salir. Entonces, frente a eso, ¿cómo estamos justamente como internacionalistas, que estamos con una visión progresista y de izquierda, y sobre todo antineoliberal? Pues justamente estamos ahorita haciéndolos todos los canales para articularlos. Recién ahorita, pues el tema de la corte también, por ejemplo, el presidente Maduro ha recibido a varios presidentes, ¿no? De toda la región de América Latina, y van en esa ruta, porque la ruta está muy clara hacia dónde tenemos que ir, hacia la construcción de un mundo multipolar, con países que no solamente sean de América Latina, sino justamente con los BRICS, bueno, en este caso China, Rusia, la India, otros países, ¿no? Para tener estos bloques que nos permitan
que nuestros gobiernos no sean desarticulados, no se infiltren movimientos contrarios a los deseos de la misma gente y sobre todo que no generen mecanismos de desestabilización política, que eso es muy grave. Porque sí sé que sí que se financian y luego no se admite, pero van socavando y bueno, tenemos, ante todo eso no podemos enfrentarlos como países aislados, tenemos que hacerlo como un bloque regional. Entonces, por ahí va la ruta, querido Héctor. Pues mira, creo que nos acabas de dar un panorama bastante interesante y sobre todo la forma en que con tu experiencia y capacidad los vinculas. Das un panorama bastante amplio y general en el sentido de que México no está aislado, al contrario, está dentro de este mismo juego, esta misma agenda de ataques de la derecha, que la vemos constantemente, que aplica un manual que ni siquiera cambia. Me voy al caso concreto, al presidente, como dices tú, le estaban diciendo que era narco la derecha, cuando la derecha es narca, la de aquí, teniendo a García Luna como narco, pero le dicen al presidente sin el mayor rubor, sin la mayor vergüenza, que el narco es él, pues sabemos que es mentira. Y nos vamos al caso de Colombia, donde Petro tiene 2 años de ser presidente, el narco era Duque, el narco era Uribe, y le dicen a Petro que él es el narco. O sea, acusan de lo que ellos son, buscan imponer la narrativa de los que ellos son, para limpiarse ellos en ese proceso, como dicen, curarse en salud y limpiarse las manos. Pero la gente realmente no se la cree. Hay gente, hay personas que sí, pero la mayoría cada vez se dan cuenta que es tomar en cuenta los medios hegemónicos que solo difunden a la oligarquía y los intereses de Estados Unidos, pues es lo que les lleva a cada pueblo a depauperarse más. Un caso típico de esto, y que por desgracia, y muy lamentable, porque ya van en esa ruina total, pues es el caso de Argentina, que votaron por un candidato que realmente favorece a la oligarquía y a Estados Unidos. Ya permitió que hubiera bases en en Argentina del Comando Sur, incluso en zonas estratégicas como la Vaca Muerta, donde ellos controlan, digamos, donde está el petróleo argentino, ya que se establezcan bases. Y recién me acabo de enterar que ya se sumó Argentina al bloqueo de Cuba y le va a impedir recargar sus aviones si pasan por el espacio aéreo argentino. O sea, así de sometido está ya Argentina al imperio, como también lo vimos recientemente en Ecuador, cuando el comandante sur, la generala Richardson dice que ellos van a estar encargados de la seguridad de Ecuador. Entonces, ¿tú qué está pasando? Entonces, me agrada todo el panorama que has comentado y las luchas que se tienen que dar y los retos en este caso, ¿no? Entonces, no sé, por favor, coméntanos más porque tú tienes muchas experiencias en esto y muchas causas en las que tú haces activismo y nos interesa conocer cuáles son Sí, sí, en mira, las que Héctor, estás. y ahorita acabas de referir algo que es fundamental y es el tema de por qué se están dando estos golpes de Estado, ¿no? Ahí están, o sea, en el caso de Perú, que como tú sabes formé parte del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, está muy largo el título, pero fuimos a la misión de observación, de investigación y documentación de violaciones graves a los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad en Perú en marzo del año pasado, justamente estamos cumpliendo un año. Y lo que pudimos documentar fue como un pueblo, ¿no? Sobre todo las personas que salieron a protestar desde el primer día que le fue dado el golpe al presidente Castillo, desde el 7 de diciembre, la gente empezó a salir a protestar. Tenemos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde habla de más de 1,000 protestas y resulta que se quedaron cortos porque en realidad hubo muchísimas más. Y entonces lo que hizo el desgobierno de Dina Boluarte fue en lugar de escucharlos, masacrarlos, ¿no? Ejecutarlos extrajudicialmente, gravísimo. Identificamos la presencia de francotiradores en los lugares donde estaban realizándose las protestas, inclusive gente que les disparaba desde helicópteros hacia manifestantes. O sea, ni siquiera eran balas de goma como a mí me indignó mucho cuando me enteré de que sucedía eso en Chile. No, ahí eran con balas, balas de verdad, o sea, era gravísimo lo que ocurrió y lo más grave es que muchas de las personas que fueron ejecutadas siguen ahorita peleando los procesos para que exista justicia,
porque todas las carpetas que se iniciaron en los diversos puntos donde ocurrió la masacre se trasladaron, a pesar de que sobre todo era en la zona serrana, a la ciudad de Lima. Eso implica 8 horas, 10 horas de vuelo, ¿no? Y todavía de transporte terrestre y pagar hospedaje y pagar a tu abogado y tener varios días para tú poder darle seguimiento a una carpeta de investigación. Entonces, definitivamente eso se vuelve, eso no permite el acceso efectivo a la justicia y bueno, pues para nada es reparadora. Entonces, ahorita lo que han hecho todas las víctimas de Perú es que se han estado articulando por esa asociación general de asociaciones de víctimas, pero ya sumándose todas las regiones donde hubo personas que fallecieron, ¿no? Víctimas de los agentes de las fuerzas militares y la Policía Nacional, pero también en el caso de las personas que quedaron heridas, porque muchas de las personas, como fueron, llaman estos como una especie de balines, ¿no? Que les dispararon con balines, se quedaron incrustadas en el cuerpo de las personas y se ha ido muriendo el tejido. Entonces, las curaciones, yo tuve a un chico, lo recuerdo muy bien, Ryder se llama, y me mostró toda la tragedia que él tuvo que desde el primer momento en que les dispararon estos perdigones y que se le incrustaron, cómo se fue muriendo la mitad de su pierna, estaba en peligro de que la amputaran. Entonces era una tragedia terrible, ¿no? Porque él era el sostén de la familia, y bueno, se volvió muy complicado, me costó toda la tragedia de todo lo que tuvo que pagar para ir a Lima, curaciones y demás, ¿no? Entonces, definitivamente, ese chico afortunadamente corrió con suerte y lo único que él hizo malo para la dictadura es ayudar a una persona que recién le habían disparado y él se queda a ayudarlo. Entonces, cuando se queda a ayudarlo, también le tocan los disparos y bueno, pues es una tragedia, pero él es tan solo uno de los casos que sí llegó a hospital. Él me contaba cómo caían cuando le estaban disparando y muchos no llegaron a hospitales porque tenían miedo, se fueron como pudieron a sus casas y como pudieron se curaron, dado que tenían el temor de que fueran detenidos o apresados, porque justamente lo que estaba haciendo el gobierno en su momento bueno, de Dina Boluarte y por órdenes de Otárola, ahorita ya no está, pero no ha cambiado Ujú. las cosas, fue que justamente fueran a detenerlos por terroristas, ¿no? Entonces, definitivamente, en lugar de verlos como víctimas, los veían como enemigos del Estado y ahorita lo que está ocurriendo en Perú es que se están generando una serie de leyes propias de lo que derecho penal conocemos como derecho penal del enemigo. Y este tipo de leyes lo que generan y lo primero que hacen es que el Estado de Derecho que existía previo desaparezca. Ya no hay Estado de Derecho de tal manera que facilita a los gobiernos que están ahorita ocupando el poder hacer lo que quieran y sin tener oposición, porque tiene un mensaje muy claro para que las protestas paren, para que la gente ya no salga a manifestar su inconformidad. Y bueno, pues esto es gravísimo y pues ahorita lo que están haciendo los compañeros, sobre todo los abogados, es que están intentando pues ir parando estas leyes, pero es complicado porque definitivamente ahorita ya en Perú, tanto el Poder Judicial, las fiscalías, prácticamente el Congreso, no se diga, que el Congreso, por cierto, el Congreso golpista y que tiene un nivel de credibilidad del 5 al 7%, y no se diga Dina Boluarte, que también tiene ese nivel de legitimidad de acuerdo al Instituto de Estudios Peruanos, pues definitivamente, imagínate cómo se puede gobernar un país con leyes de derecho penal del enemigo, con persecución política, hablándole a las personas que se movilizan y diciéndoles a las víctimas que son terroristas, ¿no? Entonces, definitivamente hoy hay todas las condiciones para un cambio de gobierno en Perú. Aquí el pueblo tiene en sus manos el poder de decidir muchísimas cosas. Yo de verdad apuesto y espero que así lo hagan, porque se han inscrito, ahorita ya hay varios grupos que quieren
participar en las elecciones. A mí no me parece que el mejor camino sea las elecciones. Lo que tendría que ocurrir sería la libertad y restitución del presidente Castillo, porque en el caso del presidente Castillo se violó todo su debido proceso. Se pasó por encima del propio reglamento del Congreso para bancar a un presidente, no se le dio derecho de audiencia y defensa, en la parte del recurso de impugnación no se valoraron tampoco los elementos que había aportado el doctor Wilfredo Robles, que es cuando después toma la defensa, y varias situaciones que se presentaron, no hubo flagrancia, los hechos son atípicos, él se le acusa del delito de rebelión, y el delito de rebelión en el derecho penal es un delito de acción, es decir, no puede ser por omisión. Se necesitan realizar actos ejecutivos tendientes a, en este caso, alzarse el armas, cosa que nunca sucedió. Y entonces estamos frente a un derecho, lo que se llama un delito imposible o un derecho, o un delito atípico. No hay delito, simple y sencillamente, ni siquiera en grado tentado. O sea, ¿por qué no admite la tentativa? ¿No? Entonces, definitivamente hay muchas cosas que tienen que cambiar en Perú. Están en esa ruta varios de las compañeras y compañeros con los que me articulo tanto a nivel nacional en Perú como a nivel internacional. Formo parte de varias organizaciones de la solidaridad, del CISOL Perú, de MONDEP, con el doctor Robles, varias asociaciones que estamos justamente tratando de viabilidad y sobre todo contribuir para que Perú regrese a un cauce democrático y definitivamente elimine estas leyes. Y con el caso de los abogados, sobre todo de Julia Capuno, estamos contribuyéndoles para el tema de los amicus curiae o otros aspectos de las que nos han dicho, inclusive entrevistando a víctimas justamente para visibilizar casos y que definitivamente se frene la impunidad a partir de, bueno, pues articularles y comentarles sobre todo la importancia de conocer sí su derecho nacional, pero también el internacional, que es ampliamente protector cuando un Estado definitivamente cierra la justicia. Va, ¿qué experiencias más duras nos estás comentando que pasan en Perú y que por lo visto no hay forma que terminen a pesar de las protestas legítimas del pueblo y que sea el pueblo soberano? No lo están tomando en cuenta, lo masacran. Me digo, es muy, 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 muy lamentable. Vuelvo a reiterar, esa protesta que hiciste en el Museo de la Tolerancia en la Ciudad de México, que no había visto otra, hasta donde sé es la primera que se lleva a cabo ahí. ¿Qué te llevó a hacerla? Sé que la pregunta puede ser tonta porque dices, oye, pues ¿qué pasa? Pero me refiero, nadie la había hecho antes, que no recuerdo yo nadie que hubiera hecho algo similar. Ok, mira, si te voy a platicar de esa protesta que realizamos. Se llama Dayin, es un performance que justamente iba o tenía como razón evocar la memoria de las víctimas. Nosotros lo que hicimos es salir de la esquina de Avenida Juárez, ¿no? De la esquina que está junto al Museo de Memoria y Tolerancia, y desde que salimos todos veníamos vestidos de negro, vestidos de gris en estos colores que son propiamente de luto, y traíamos bebés palestinos ensangrentados, sepulcros, flores, veladoras, y nos colocamos justamente en el Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, porque ese día se iba a inaugurar el diplomado de Holocausto, Genocidio y Derechos Humanos en una de las salas. Iba a haber una masterclass para que más personas se sumaran, y entonces, bueno, compañeros que están ahí nos avisaron que iba a ser esta actividad, y entonces decidimos realizar esto. Em, Sí, como un acto de protesta, porque ante el silencio del Museo de Memoria y Tolerancia, que justamente es un museo que tiene un enfoque para hablar de los genocidios. Si ustedes han tenido oportunidad de ingresar a las salas, bueno, pues hay salas que hablan del genocidio armenio, del genocidio de Ruanda, no se diga del Holocausto, que es el más grande, ¿no? Que está allí, de Bosnia-Herzegovina, de Guatemala, ¿no? Habla de diferentes genocidios, pero curiosamente uno de los genocidios que tiene larga data
porque yo desde que recuerdo que era niña lo miraba en el televisor y no entendía por qué seguía pasando y nadie hacía nada, ¿no? Es el genocidio palestino y entonces hasta la fecha, como bien refieren, no han dicho nada, no se han pronunciado y es gravísimo porque es algo que está sucediendo en este siglo, en este momento, y así como fue doloroso los genocidios, ningún genocidio debe de existir ni tendría por qué seguirse realizando, y sin embargo ahí está, ¿no? Fue muy emotivo este performance que hicimos porque realizamos una especie de rezos, ¿no? Y como era vivencial, varias de las cosas que estábamos realizando, llegó un momento que era tan fuerte, porque bueno, pues para ese momento llevábamos 28.000 muertos en Palestina, ¿no? Y estar hablando y estar, sí, haciendo un performance donde llorábamos, en realidad llegó un momento en que nos pusimos a llorar de lo fuerte que fue todo, ¿no? Para nosotras como defensoras de derechos humanos, muchos de los que formamos parte de la plataforma de Palestina, pro Palestina, somos defensoras y defensores de derechos humanos de hace muchos años, pero definitivamente en diferentes espacios, pero este genocidio, lo que ocurre en Palestina, nos articuló porque definitivamente no concebimos cómo es que está ocurriendo tanta muerte con tanto derecho internacional, con tanto avance y no suceda nada, ¿no? Hacemos marchas, hacemos protestas, manifestaciones, vamos a Polanco, vamos a las embajadas, pero el genocidio sigue, ¿no? A pesar de las medidas cautelares. Y definitivamente entonces lo que nosotros seguimos teniendo como mirada es que sí tenemos que seguir presionando, sobre todo nuestros gobiernos, los gobiernos progresistas están obligados a mirar y sobre todo a tener acuerdos que permitan frenar este genocidio, si es rompiendo relaciones con los países diplomáticos, pues que se haga. Si es con boicot, pues lo seguiremos haciendo. Nosotros promovemos diversos boicots. BDS forma parte de la plataforma, pero no nos vamos más sobre un enfoque de boicot estratégico. Y me refiero a esto que tendríamos que hacerlo justamente contra la industria armamentística de Israel, ¿no? No se diga la de vigilancia con Pegasus, ¿no? Que todo el mundo sabemos que muchos de estos mecanismos con los que nos vigilan los activistas, pues son del gobierno de Israel. Ellos los crearon, los vendieron a los gobiernos de Calderón, de Peña Nieto, y bueno, y todo parece indicar que siguen presentes, ¿no? Que siguen espiándonos a los activistas y defensores de derechos humanos, no se diga a los periodistas, a las personas incómodas. Entonces, nosotros tenemos ese enfoque de darle que sí podamos hacer un boicot, sobre todo a esta industria armamentista, esta industria de vigilancia, de naves espaciales, ¿no? De naves de guerra, de camiones de guerra, justamente contra eso, porque lo que queremos es frenar la guerra. Me parece crucial que tengamos esa mirada y que de pronto, no quisiera criticar la campaña de BDS, pero de pronto yo digo que qué sentido tiene, no sé, cerrar esos cafés de, ¿cómo se llaman? Se me olvidaron los cafés. Bueno, esos cafés o productos cosméticos, si en realidad lo que queremos es frenar la guerra, sería absurdo, sería como, como que la mosca pegara contra la pared una y otra vez, pero eso no tiene mayor efecto. Tenemos que atacar, si vamos a hacer una campaña de boicot justamente a los sistemas financieros y sobre todo a quienes están generando esta masacre, esta muerte, este dolor y destrucción en Palestina. Te felicito por este acto valiente, fuera de lo común, porque nadie había hecho una protesta ahí, y precisamente como dices tú, aprovechando que precisamente ahí mismo dentro del museo se iba a dar una masterclass, como les gusta ahora decir, ¿no? Sobre holocausto, obviamente para cubrirse ellos y curarse en salud y no mencionar lo que estaban ellos mismos o el gobierno sionista de Israel y este gobierno asesino de Netanyahu haciendo con el pueblo palestino. El hecho de que no se mencione precisamente
lo único que hace es que validar pues, lo que pasa, que no existen para ellos, que no son seres humanos, son como animales, como dijo el ministro de Defensa, y que por eso los masacraban y les hacían y les cortan para que se mueran de hambre y todos los accesos, se mueran de sed, sin acceso a medicinas. Dice, esto es uno de los crímenes más grandes hechos por la humanidad y lo estamos viviendo. Como bien dices tú, hiciste la protesta cuando eran 28,000, ahorita ya van 41,000. 41,000 ya, es el reporte que me están pasando. Y no sabe cuándo vaya a parar, porque así le conviene a ellos y a los Estados Unidos, evidentemente. Y los pueblos, lo único que podemos ver, y sobre todo porque lo saben, cada pueblo en el mundo lo sabe, que eso que se hace ahí, con esa impunidad, perfectamente se puede llevar a cabo en cada pueblo, en cada lugar del planeta. Que si permitimos que esto se siga pasando, eso mismo nos puede pasar. Esa misma forma tan brutal de colonizarte, de decirte me apropio de tus recursos, me quedo con tu tierra, o te vas o te mueres. Y que de repente veamos a gente muy prominente como el yerno de Trump, ya está planeando cómo se van a vender los terrenos estos que consideran ellos que se destruyeron de modo tal que ahora ya los palestinos no los pueden habitar y ellos van a llegar y hacer condominios, hacer obras de inmobiliarias en las cuales ellos puedan ganar dinero. Dices tú, ¿qué pasa? Qué aberración es esta? Como activista y oyéndote lo que nos cuentas, te toca tratar con estas causas que son inhumanas, con estados de derecho que deberían servir a la justicia, y en este caso a la justicia de los pueblos, y ver que esto se omite, que ver precisamente esto no le sirve al pueblo y que sí se protege precisamente a los criminales, como en el caso de Dina Boluarte, que, que ahorita, como debes de saber, ya la fundación, los dueños de los que fabrican los Rolex, ya la declararon que es la embajadora oficial para que pudiera usar los Rolex que tiene. Estoy burlándome, evidentemente, ¿no? Pero es algo todavía grosero de que esta mujer está utilizando el carro no solo para matar gente que se le opone, para permanecer en él, sino para enriquecerse, como lo han hecho los anteriores que han estado allí en Perú y como todo ese congreso nefasto, ¿no? Y yo esperaría que en México esta protesta que tú hiciste fuera el precedente para hacer más. Creo que a ese museo de la tolerancia tiene que tomar cartas en el asunto y hablar alto para ver si realmente es un museo de la tolerancia, para ver si lo que justificó que el gobierno de la Ciudad de México, cuando estaba el presidente en ese entonces, Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno, que él fue el que les dio el espacio y fue el que les dio el terreno, se sigue justificando, sigue teniendo razón de ser, si sigue siendo fundamental que esté ahí, porque hasta este momento no lo veo, no me queda claro, porque en esa tolerancia, si son capaces de denunciar el armenio y el de Ruanda, ¿por qué se callan ante el palestino que ellos ejercen? ¿Por qué no toman distancia? Entonces yo te felicito por ese acto valiente de tuya y de tus compañeros en haber participado ahí y nos gustaría cerrar, eh, Génova, que nos dijeras tú qué sigue, qué vas a hacer, para dónde vas en los próximos meses, porque siempre sabemos que estás muy activa y que no descansas. Porque lo hemos visto, que estás dale, 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 y te peleas con todo el mundo y andas en todas partes. O sea, estamos hablando nomás de un tema de activismo, no nos quisimos meter a más porque si no estaríamos aquí no sé cuánto tiempo. ¿Eh? Dijimos, vamos a centrarnos ahorita en la cuestión de activista, que también es una causa política, ¿no? Entonces, dejamos que nos digas qué sigue para ti y los organismos donde estás. Pues mira, definitivamente ahorita ando como en varios temas. Recién regresé de Venezuela. Tengo varias tareas ahí, como les comenté al inicio, parte de las tareas que tengo, no que me las haya endelgado a alguien, sino que ya es un compromiso internacional, es construir el bloque regional antiimperialista bolivariano que permita enfrentar el avasallamiento que tenemos por parte de Laura Richardson. Laura Richardson lo tiene clarísimo, lo ha dicho en diversos momentos, ya está, ya no digo que cínica, es que es lo que ellos quieren, no quieren el agua, quieren el litio, quieren los recursos naturales, quieren la Amazonía, quieren la plata, el oro, el zinc, el cobalto, el coltán, todo lo que tengamos, ¿no? Todo lo que tengamos, porque nos siguen viendo como colonias. Entonces, frente a eso,
definitivamente, si cada quien solito articula, no vamos a avanzar, no vamos a terminar nunca. Entonces, yo desde el inicio con todos los grupos con los que hago solidaridad, con todos los movimientos, les he dicho la importancia de formar un bloque. Y entonces, en ese mismo sentido está el presidente Nicolás Maduro, que como les comenté, convocó a todos los presidentes de América Latina, ¿no? Inclusive las que son colonias, y van articulando en ese sentido. Nadie quiere ser colonia más, o sea, esto ya se acabó. Andrés Manuel lo dijo recién, no me acuerdo si ayer o antier, lo dijo que se acabó, o sea, nosotros no somos colonia de nadie, ¿no? Entonces, sí vamos a articular con el nearshoring, vamos a articular muchas cosas a nivel internacional, a abrir el mercado, claro que sí, pero con reglas bien concretas, bien claras, bien precisas, pero que sobre todo garanticen la soberanía de los países y la independencia de los mismos y no sometimientos. Entonces, va en ese sentido, una de las rutas es esa, que esa tiene muchas aristas porque quiere decir que todos los países donde yo hago solidaridad y muchísimos más, vamos en esa ruta articulando lo que acuerden los presidentes, nuestros primeros, nuestras presidentas, primeros ministros, es importante hacerlo en la base. No es suficiente con que solo en los espacios internacionales digamos los buenos deseos y hagamos una retórica, sino también en la realidad social de nuestros países y sobre todo impulsando proyectos de país que vean por las personas, por los seres humanos, que erradiquen la pobreza, que articulen aspectos económicos, aspectos de justicia, no se diga de derechos humanos, ¿no? De recursos estratégicos para la región y sobre todo la independencia soberana, que esta sí es fundamental. Y entonces va en ese sentido una de las tareas más grandes, que esa me requiere mucho tiempo, pero tengo todas las ganas. Voy a irme a Colombia, espero irme a Nicaragua en los próximos días y regresar a Perú. Entonces, ahorita siguiendo como con muchas tareas, pero evidentemente me facilita la vida que cada vez haya más personas haciendo cosas similares a mí. Entonces, cuando a veces yo no puedo estar en algunos momentos con algún país, sé que hay compañeros que están articulando y que van por esa misma ruta, porque esa es la importancia de estudiar, pero sobre todo platicar y dialogar con las personas que pueden ir siguiendo. Y pues en ese sentido yo también les agradezco a ustedes que tengan estos espacios, porque definitivamente sin ustedes de pronto lo que hacemos puede ser que no se entere todo el mundo y piense o se vaya por la desesperanza, ¿no? De que no se puede hacer nada porque pues el mundo ya está muy convulso y pues ya no podemos hacer nada, cuando la realidad es al revés, o sea, podemos hacer demasiadas cosas siempre y cuando nos propongamos hacerlas y logremos articularnos con otros países, con otras personas. Tenemos la actividad este sábado, justamente la que acabas de referir. Vamos a la embajada de Estados Unidos a protestar, pero también en la semana tenemos muchísimas acciones alternativas. Todos los días martes en el local de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se realizan las reuniones a las 6 de la tarde de la Plataforma Común por Palestina. Se invita a todo mundo, quien quiera llegar y quiera aportar y quiera sumarse, bienvenido sea, ¿no? Y pero así en todo el país, inclusive en varios espacios que no necesariamente se articulan con la plataforma, está el tema de Palestina candente, porque es un tema de la agenda internacional, ¿no? Ninguna muerte tendría por qué seguir sucediendo, sobre todo en este siglo de la era digital y en donde los derechos humanos pareciera ser que hay personas que están interesadas o gobiernos en que tengan retrocesos y no lo vamos a permitir porque justamente en una visión progresiva estos tienen que ser cada vez más amplios. Genova, yo te quiero agradecer a ti el tiempo que nos diste, todos los comentarios que has hecho, esta charla, y ofrecerte el espacio que lo hemos ofrecido a cada activista con el que hemos tenido oportunidad de charlar, en la que siempre estaremos para ustedes, para apoyar y difundir dentro de los espacios que nosotros manejamos, porque no podemos permitir que la hegemonía de los medios de la derecha siga controlando y colonizando nuestras mentes y vidas en este caso. La Latinidad está concebido para ser un espacio, una ventana, donde cada activista, cada persona de izquierda, progresista, socialista, comunista, como quieras llamarle, tenga voz, se pueda escuchar su voz como contrarrelato al que nos venden los medios oficiales y orgánicos de la oligarquía
pues ahora sí, de cada país, subordinada obviamente al Departamento de Estados Unidos allá en Washington. Entonces, te agradecemos de veras esto y vamos a estar atentos de cualquier otra de tus andanzas o cuando nos requieras este espacio, es tu casa y estamos en contacto. Muchas gracias, querido Héctor, y pues solamente agradecerles y pues que nos sigan, ¿no? Que nos sigan, ustedes los medios son cruciales. Va a venir, como ustedes lo escucharon en la mañanera, un congreso internacional sobre medios alternativos. Esperamos que su medio, Héctor, y de muchos otros compañeras y compañeros se sumen a este Congreso Internacional de Medios Alternativos, porque justamente lo que buscamos es articular las luchas, pero desde nuestras causas, no desde la visión de la derecha que por años nos mintió y que definitivamente queremos ir eliminando esas narrativas. Y una de las formas es con estos medios alternativos. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia. Te lo agradezco, Génova, y estamos en contacto. Que tengas muy buenas noches. Gracias, igual. Gracias. Gracias.